Dios bendiga a todos los niños y a todos los papás de los niños. En este día estamos concluyendo esta hermosa semana que ha sido una bendición. Yo felicito a la directiva de la Sociedad Infantil, el equipo de la EBDB, todos los que han trabajado en esta semana. Ha sido una tremenda bendición. Y quiero compartirles en esta hora esta última reflexión de la palabra, y está basada en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo número 4, en el versículo número 10. ¿Qué dice esta carta de la palabra? Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y esto tiene que ver con el tema de esta semana que hemos llevado a cabo. Y hablar de este tema ha sido de una manera muy especial, porque hemos hablado de cómo Dios nos hizo, nos creó a su imagen. Hemos hablado cómo el Señor nos dio dones y nos dio talentos que puso en nosotros, y que cuando usamos esos dones y esos talentos son de bendición a muchos niños, pero también agradamos en primer lugar a Dios. Y en esta hora quiero compartir con ustedes por lo menos 5 principios que son fundamentales para poder haber comprendido todo este tema. El tema de esta semana fue descubriendo mis dones y talentos. Y estoy aquí en el taller de las artes compartiendo en esta hora este tema. Y quiero compartir con ustedes 5 principios bíblicos que nos hablan acerca de este tema tan maravilloso y tan importante. Número 1, en primer lugar, recuerden ustedes que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos hizo únicos, que Dios nos hizo diferentes a todos los demás. Puede haber en el mundo alguien que se parezca a nosotros, pero no hay nadie igual, porque Dios nos hizo diferente a todos. Nos creó con un diseño especial. Él puso en nosotros esa imagen y esa semejanza. ¿Qué significa esto? Significa que nos dio capacidades maravillosas para amar, para servir, para perdonar. Nos dio una voluntad, una mente maravillosa, puso en nosotros sentimientos y nos diseñó. Somos el diseño especial de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos creó con una perfección maravillosa, y también te hizo a ti como un niño o como una niña. Es decir, Dios definió cuál iba a ser el sexo de cada uno. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque hoy podemos entender que, como dijo el salmista David: oh Señor, tú me formaste, tú me hiciste a tu imagen y a semejanza. En mi madre, en el vientre de mi madre fui formado y pude ver tus obras maravillosas. Pero también la Biblia dice que Él, varón y hembra, nos hizo como un diseño único para nuestro Dios, porque el Señor nos hizo de esta manera maravillosa. Pero en segundo lugar, no solamente nos creó a su imagen y a semejanza, sino que también puso en nosotros un propósito específico. Es decir, fuimos creados con una naturaleza y con un propósito específico. Puso en nosotros, en nuestro ser, un deseo de adorarle, un deseo de servirle. Bien dice la Biblia: fuimos hechos criaturas para alabanza de la gloria de su amar. Significa que así nos creó Dios, para alabarle, para adorarle y para obedecerle. Cuando tú le adoras y le cantas con estos hermosos cantos que hemos tenido durante esta semana y bendice su nombre, tú estás
haciendo el propósito por el cual Dios te ha creado. Pero también Dios nos diseñó y nos creó para adorarle y para obedecerle. ¿Qué es lo que Dios quiere que obedezcamos? Quiere que obedezcamos su palabra, quiere que obedezcamos sus mandamientos. Y cuando nosotros obedecemos su palabra y obedecemos sus mandamientos, entonces trae bendición a nuestra vida. Pero, ¿qué significa desobedecer a Dios? Desobedecer es no obedecer sus mandamientos, no obedecer su palabra. Y la desobediencia trae resultados fatales. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que por cuanto todos hemos pecado, veíamos en el primer día, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es triste y es lamentable lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es para bendición nuestra. En el primer día de la lección número 1, aprendimos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y librarnos de toda condenación eterna. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y cuando nosotros reconocemos que hemos fallado a Dios, que le hemos ofendido, pero le pedimos perdón en el nombre de Cristo y le decimos, Señor, perdona mis pecados, te he ofendido, te he fallado, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces Cristo entra a nuestro corazón y nos hace una nueva criatura. Y a partir de ahí, nosotros somos sus hijos, somos hijos de Él, porque todo aquel que cree en Él se convierte en un hijo o en una hija de Dios. Aunque somos creados por Dios, criaturas hechas por Dios, pero cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios y a partir de ahí comenzamos a disfrutar las bendiciones del Señor. Y descubrimos nuestros talentos, descubrimos nuestros dones, descubrimos que Dios nos hizo con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Nos creó para amarle, nos creó para servirle, nos creó para obedecerle, pero también nos creó para servir a los demás, para servir a otros. Y nos damos cuenta que Dios nos dio talentos. ¿Qué son los talentos? Un talento es una capacidad o habilidad natural que todos hemos recibido de Dios en nuestra vida. Es decir, son talentos naturales que ya traemos desde nuestro nacimiento, porque esto tiene que ver con el diseño de Dios. Así que Dios te dio talentos. Tú tienes talentos, habilidades naturales. ¿Cuáles son esas habilidades naturales? Por ejemplo, hay unos que tienen el talento de cantar, que tienen una voz muy bonita y pueden cantar al Señor, porque ya traen esa hermosa voz que Dios les dio a algunos o a algunos niños o a alguna niña. Cántale a Dios, hazlo para Dios. Pero otros también tienen el talento de dibujar, de pintar. Qué bonito pintan. Hay niños que pintan muy hermoso, hay adolescentes, hay niños que pintan o dibujan de una manera muy especial. Otros niños o niñas tienen la habilidad o el talento para hacer diseños y para hacer muchas cosas. Algunos tienen el talento, algunas niñas para tejer, algunas niñas tienen el talento para bordar y hacen muchas cosas. Pueden ser grandes diseñadoras, pueden ser grandes niñas o niños, pudieran llegar a tener ese gran talento. Y así puedo hablar de muchos talentos que la Biblia nos señala.
Pero esos talentos, niños, hay que usarlos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Cuando Dios llama a cada uno de nosotros y nos pide cuentas del talento y nos dice, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Porque esos talentos Dios te los dio para que los usaras. Úsalos para Él, para su gloria. Úsalos también para bendición de tu familia. Úsalos para bendición de los demás. Cuando tú los usas y pones en acción los talentos que Dios te ha dado, puedes bendecir a otros. En la Biblia encontramos ejemplos maravillosos de jóvenes, adolescentes, niños que usaron los talentos que Dios les dio para bendecir a otros. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña de una muchacha llamada Tabita. ¿Quién era Tabita? Bueno, en el tiempo de los apóstoles, el libro de los Hechos, nos habla de esta jovencita llamada Tabita. ¿Qué hizo Tabita? Tabita hizo prendas, cosió muchas prendas, muchos vestidos, lo hizo para las viudas, aquellas personas que necesitaban. Y fue un gran talento que Dios usó en el tiempo de los apóstoles. Y esta muchacha llamada Tabita fue de mucha bendición. Cuando ella murió, dice que vinieron muchas mujeres agradecidas por lo que Tabita había hecho. Y estaban ahí el día de su muerte, su fallecimiento. Pero ese día ocurrió un gran milagro. Dios les había dado a los discípulos los dones sobrenaturales para orar por los enfermos y resucitar a los muertos. Y dice la Biblia que cuando aquellas mujeres lloraban por esta muchacha llamada Tabita, los apóstoles oraron, el Señor la resucitó y fue un milagro maravilloso. Y ese milagro fue algo especial. ¿Qué significa? Que cuando nosotros usamos los talentos que Dios nos ha dado para bendecir a otros, podemos bendecir a muchos más. Así que a partir de este verano, utiliza más y más los talentos. Úsalos para bendición. Algunos tienen el talento de ser grandes líderes. Algunos tienen el talento de ayudar a otros. Ayuda a otros, bendice a otros con el talento que te dio, porque Dios un día te pedirá cuentas. Pero no solamente Dios nos dio talentos. La Biblia dice que Dios nos dio dones. ¿Qué son los dones? A diferencia de los talentos son naturales. Es decir, todas las personas en el mundo tienen un talento y deben de usarlo para Dios y deben de usarlo para bendición a los demás. Pero los dones son distintos, porque los dones son capacidades, habilidades espirituales que vienen de Dios. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para aquellos que le han entregado al Señor Jesucristo su vida y su corazón y se disponen a servir en la obra del Señor. Cuando hay niños o niñas que sirven a Dios, tienen que entender que Dios les ha dado dones, pero esos dones tienes que descubrirlos. Por ejemplo, hay dones de la enseñanza y algunos niñas o niños fueron llamados con ese don, y aunque es un talento natural, también es un don espiritual que lo puedes usar para enseñar a otros. Hay niños que desde muy pequeñitos ya les gusta enseñar a los demás, porque Dios nos da esos dones de acuerdo al diseño por el cual el Señor nos hizo. Así que hay muchos dones: dones de la enseñanza, dones de orar por enfermos, dones de sanidad, dones de milagros, dones de también de servir en la obra del Señor, dones de líderes, aquellos que tienen ese liderazgo, dones de misericordia, dones de servir en amor para bendecir a otros, el don de servicio. Y hay muchos dones que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Esos dones son regalos, Cristo Jesús, cuando vino a este mundo a través de su obra redentora, subió a lo alto
llevó cautiva la cautividad y regaló dones. Y esos dones son para los hijos de Dios. Puedes usarlos. El don de profecía, el don de la enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir, el don de hacer misericordia, el don de ser líder, el don que Dios te ha dado, cualquiera que sea este don. Don de lenguas, don de profecía, don de interpretación de lenguas. Son maravillosos y Dios te lo ha dado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que descubrirlos. ¿Cómo se descubre un don? Los dones se descubren de acuerdo primero al diseño que Dios te dio. Dios te dio ese diseño y tú tienes que analizar tú mismo qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres. Por ejemplo, si a ti te gusta la enseñanza, te gusta compartir la enseñanza, enseñar a otros niños, sin duda que Dios te ha dado ese don de la enseñanza. Si te gusta ayudar al crecimiento espiritual de otros niños, sin duda que Dios te ha dado el don de pastor. Si te gusta ayudar al crecimiento y a cuidar la vida espiritual, tienes ese don de pastoral. Pero puedes tener el don de evangelización, es hablarle a otros niños del amor de Dios. O puedes tener otros dones de ayudar a otros. Hay niños que les gusta ayudar, que les gusta decir, quiero hacer una despensa y voy a ayudar a un necesitado. Hazlo, porque son dones que Dios te ha dado. Otros tienen el don de hablar de Cristo a otros niños. Hazlo. Así que cada uno, según el don que Dios te ha dado, hazlo y Dios te va a bendecir. Papás, ayuden a sus niños a descubrir los dones. Hay un gran potencial en esos niños. Esta semana vimos que esos niños son grandes en Dios, para honra y gloria de Dios y para bendecir a otros. Deja que Dios te use. Deja que Dios use lo que Dios te ha dado. ¿Qué tienes en tus manos? Tienes un talento, úsalo. Tienes un don, úsalo. Bendice a otros. Voy a hacer una oración. Padre bendito, te ruego por todos los niños que han venido a la MDB, que ha sido una tremenda bendición. Bendice a estos jóvenes, estos adolescentes que han servido, estos niños que han servido para ti y han usado y están usando sus dones y sus talentos. Pero yo te pido por aquellos que nos ven, por aquellos que nos ven en esta hora, para que tú los bendigas y para que sean de grande bendición y puedan ser usados sus dones y sus talentos para la gloria de tu nombre. Yo te pido una bendición especial. Bendícelos, guárdalos y a partir de hoy a usar mis dones para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, niño, niña. Que Dios te bendiga, papá. La bendición de Dios. Y se acabó la MDB por hoy, pero continuaremos viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios, y ya vendrán los momentos maravillosos. Que no olvides, usa los dones y usa los talentos para Dios, para bendición a otros. Dios te bendiga. Amén.